Entonces, bueno, vamos a ver ahora la integral de línea como modelo matemático de trabajo. Entonces, definición. Trabajo realizado por una fuerza. Una fuerza realiza un trabajo cuando desplaza un cuerpo una cierta distancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo y esta fuerza que está intentando desplazar el cuerpo del punto A al punto B, esta distancia. El caso más simple es el que está mostrado en esta imagen, donde la caja es desplazada a una distancia del punto A al punto B por la fuerza horizontal F. El trabajo representado como W, realizado en este ejemplo, va a ser calculado o representado como la fuerza por la distancia. Entonces, el trabajo es el módulo del vector fuerza por la distancia. Muy bien. Entonces, pero si tenemos un caso como este, si la fuerza F forma un ángulo θ con respecto a la horizontal, el trabajo realizado por la fuerza F al mover el cuerpo P de A a B va a estar dado por trabajo es igual al módulo del vector fuerza por D por el coseno de θ, debido a que solamente realizan trabajo las fuerzas que tienen la misma dirección del desplazamiento, es decir, que la única fuerza que realiza trabajo es la componente horizontal del vector fuerza, que es precisamente módulo de F por el coseno de θ. Pues nosotros eso ya lo sabíamos de nuestros cursos anteriores, ¿no? De estática, mecánica y cálculo y geometría analítica. Cómo descomponer a un vector sus componentes escalares en X y Y, o sea, horizontal y vertical. Bueno, después dice, para un desplazamiento diferencial, la distancia D es reemplazada por ds en la expresión anterior y obteniéndose una diferencial de trabajo. Entonces, teníamos W es igual al módulo de F por desplazamiento por el coseno de θ. Entonces, si calculamos un diferencial del desplazamiento, entonces nuestra expresión queda de esta manera. Diferencial del trabajo es igual al módulo del vector fuerza por diferencial del desplazamiento por el coseno de θ. Y recordando que ds es igual al módulo de dr, según lo que vimos en el capítulo anterior, entonces diferencial del trabajo será módulo del vector fuerza por, en lugar de escribir ds, pongo módulo de dr por el coseno de θ. Y donde en esta expresión esta parte equivale a el módulo de la fuerza o del vector fuerza, dr es el módulo de la diferencial del desplazamiento y θ es el ángulo entre el vector fuerza y el vector diferencial. Muy bien. Entonces, de lo que nosotros sabemos también de nuestro curso de cálculo y geometría analítica o de nuestro curso de álgebra lineal, el producto punto de dos vectores, en este caso, fíjense, el producto punto de f punto de r se puede calcular como el módulo de f módulo de dr por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Y eso es porque, recuerden, en nuestro curso de cálculo y geometría analítica vimos, si tengo el vector A y el vector B, entonces el coseno del ángulo entre A y B se calcula como el producto punto de los vectores entre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, si despejo al producto punto, me quedará coseno de θ módulo del primer vector por módulo del segundo vector. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, diferencial de trabajo, igual al módulo del vector f, módulo de diferencial de r coseno de θ, es equivalente a tener que diferencial de w es el producto punto del vector fuerza por diferencial de r, el vector diferencial de r. Si integramos ambos miembros desde el punto A hasta el punto B a lo largo de la trayectoria C, entonces se tendrá que el trabajo será la integral de línea a lo largo de la curva C de f punto de r. Y bueno, entonces sea una curva C, una curva suave orientada en la dirección del movimiento de unas partículas de un campo de fuerzas F, entonces el trabajo realizado por el campo de fuerzas al desplazar una partícula a lo largo de C está representado por esta expresión. La expresión W igual a la integral de línea a lo largo de la curva C de f punto dr es una forma vectorial de la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria que, como lo hemos visto, puede escribirse como la integral de f punto dr, puede representarse como la integral de AB de f punto dr respecto de t por diferencial de t, donde esta expresión puede reescribirse como R' respecto de t sobre su módulo, o sea, este es un vector unitario por el módulo de ese vector, y entonces esto será equivalente al vector tangente por diferencial de S. Y bueno, si el campo vectorial
está formado, o estas son sus componentes, la función P en I más la función Q en J más la función R en K. Diferencial de R sabemos que es de X en Y más de Y en J más de Z en K. Entonces el trabajo puede representarse con esta integral, donde esto que tenemos aquí, a ver, permítanme, es el producto punto del vector, del campo vectorial por diferencial de R. Bueno, eso ya lo sabíamos. Nada más lo importante es que el trabajo se puede representar con esta expresión. El trabajo de un campo de fuerzas aplicado a una partícula a lo largo de una curva C, pues está representado por esta expresión. Muy bien. Y bueno, ya nada más para terminar este tema, vamos a ver rápidamente el cálculo de la integral de línea en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Bueno, entonces esta es nuestra integral de línea. Tenemos esta transformación X que depende de V y W. Estas son sus coordenadas polares. Entonces C debe de estar en las coordenadas V y W. Nuestro campo debe de estar en esas coordenadas también. Y la diferencial de R, pues ya vimos cómo calcularla también en el tema anterior. Aquí está representada. Entonces vamos a hacer el producto de estas dos, de estos dos vectores, del campo vectorial y el vector diferencial de R, para llegar a esta expresión, que es lo mismo que hacíamos aquí. Acuérdense, hacíamos el producto punto del campo por diferencial de R, solamente que ahora están en coordenadas curvilíneas, nuestro campo y la diferencial de R. Entonces vamos a usar esta expresión cuando nos pidan calcular la integral de línea en coordenadas curvilíneas. Y bueno, para saber si nuestro campo vectorial que está dado en coordenadas curvilíneas es un campo conservativo, pues sabemos que debe estar definido en una región simplemente conexa y que su rotacional tiene que ser el vector cero. Y pues también ya habíamos visto en el tema anterior cómo calcular el rotacional de un campo vectorial. Cuando este está en coordenadas curvilíneas, aparecen los factores de escala, no lo olviden. Y ya nada más recuerden que esto que tenemos aquí, FU, FB y FW no son derivadas parciales, sino son las componentes del campo. La primera componente, la segunda y la tercera, no lo olviden. Muy bien. Entonces, así se calcularía el rotacional y así se calcularía el gradiente de ese campo vectorial. Muy bien, entonces, por favor, tómense un momento para copiar estas expresiones y ahorita empezamos a hacer los ejercicios. Entonces dice, sea la diferencial de phi igual a y coseno de xy por diferencial de x, más x coseno de xy, más z seno hiperbólico de yz por diferencial de y, más y seno hiperbólico de yz más 1 diferencial de z. Entonces nos preguntan identificar si se trata de una diferencial exacta y si lo es, entonces obtenga a la función phi que depende de x, y, z. Muy bien, entonces nosotros dijimos que podemos saber si el integrando de una integral de línea es una diferencial exacta, si a partir del integrando podemos identificar quién es el campo vectorial y la diferencial de R. Pues nosotros sabemos que f punto de R, pues nos va a quedar una función P por diferencial de X más Q por diferencial de Y más R por diferencial de Z. ¿Están de acuerdo? Entonces, el campo vectorial tendrá componentes P en I, más Q en J, más R en K, y diferencial de R pues será diferencial de X en I, más diferencial de Y en J, más diferencial de Z en K. Y entonces, si tenemos esta expresión, podemos decir que el integrando sea una diferencial exacta si tiene esta forma y si el campo vectorial es conservativo. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las componentes de ese campo que está formando esta diferencial? Muchachos, ¿quién sería? ¿Quién sería P? ¿Quién sería Q? ¿Y quién sería R? O sea, toda esta expresión es f punto de R, pero pues a partir de esa expresión yo puedo identificar quién es F y quién es de R. O sea, puedo identificar las componentes del campo vectorial. Pues para este ejercicio sería Y coseno de XY en I, sería la primer componente. Luego X coseno de XY más, permítanme,
Z seno hiperbólico de YZ en J más Y seno hiperbólico de YZ más 1 en K. Entonces, para ver si es una diferencial exacta, calculo el rotacional del campo vectorial y si me queda el vector 0, entonces sí es irrotacional y sí se tratará de una diferencial exacta. Entonces escribimos I, J y K. Y entonces en el segundo renglón, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y y derivada parcial respecto de Z. Y en el tercer y último renglón escribimos las componentes del campo vectorial que son Y coseno de XY, X coseno de XY más Z seno hiperbólico de YZ y aquí sería Y seno hiperbólico de YZ más 1. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda a calcular ese? Por favor. En I, ¿qué quedaría? ¿Ah? Respecto a Y. Ajá. Por Y seno hiperbólico de YZ más 1. Ajá, muy bien, sí. Menos la derivada parcial con respecto a Z por X coseno de XY más Z por seno hiperbólico de YZ. Muy bien, perfecto. Y luego sería menos J por... derivada parcial con respecto a X. Sí. Por Y seno hiperbólico de YZ más 1. Menos derivada parcial con respecto a Z. Por Y coseno de XY. Más K por derivada parcial con respecto a X. Ajá, un momento. Lo voy a recorrer a la izquierda. Listo, ahora sí. Ajá, por derivada parcial respecto de X, ajá. Ajá, por X coseno de XY. Ajá. Más Z, seno hiperbólico de Y, Z. Exacto. Menos derivada parcial respecto de Y. ¿Ve? Por Y coseno de XY. Exacto, muy bien. Listo, y ya pues calculamos esas derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de esta expresión respecto de Y sería ¿quién? Seno hiperbólico de YZ. Ajá. Más Z. Y seno hiperbólico de YZ. No, porque es un producto, ¿no? Es un producto. Ajá. Sí, no. Perdón. Es Entonces, coseno. ajá, coseno hiperbólico de YZ, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, sería la primera expresión, bueno, la derivada de la primera expresión, así lo calculó su compañera, por la segunda, y después puso más la primera expresión por la derivada de la segunda. Y la derivada del seno hiperbólico de YZ es el coseno hiperbólico de YZ por la derivada del argumento, que sería Z. Y aquí está, Z por la primera expresión y ya, por el coseno hiperbólico. Muy bien. Perfecto. Y ahora la derivada de esta expresión, ¿quién sería? Derivando respecto de z, esto es 0 porque no hay ninguna z. Muy bien. Y la derivada de esta expresión es otra vez un producto. Entonces sería menos la primera expresión por la derivada de la segunda. Sería coseno hiperbólico de YZ por Y, que es la derivada del argumento. Muy bien. Y después sería menos seno hiperbólico de YZ. Muy bien, y entonces tenemos seno hiperbólico de YZ menos seno hiperbólico de YZ, ZY coseno hiperbólico de YZ, menos ZY coseno hiperbólico de YZ. Entonces, esa componente del rotacional, pues es 0. 0y, muy bien, y seguimos. Entonces, en menos J. ¿Quién me ayuda ahora, muchachos? Adelante, ¿quién continúa? Para que su compañera descanse. ¿Quién continúa? Está más sencilla esta, ¿no? Entonces, ¿quién sigue? Es 0, ¿no? Sería 0, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque esta no contiene a X y esta no contiene a Z. Muy bien, sí.
Estoy de acuerdo con ustedes. Entonces nos quedaría 0J. Muy bien. Y luego, entonces, ahora esta, ¿qué nos quedaría? Más K por la derivada respecto de X de esta expresión. Bueno, de esta será 0 porque no contiene X, pero de esta no será 0. Entonces será la primera expresión por la derivada de la segunda, que sería la derivada del coseno es menos seno de XY por la derivada del argumento que es Y, simplemente. Muy bien. Después sería más coseno de XY, porque sería la segunda expresión por la derivada de la primera. Muy bien. Y a eso le vamos a restar la derivada de esta expresión. Entonces sería menos la derivada respecto de Y. Es un producto porque esto contiene a Y y el argumento del coseno también. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, que sería menos seno de XY y por X, que es la derivada del argumento, pero lo voy a escribir mejor aquí. Permítanme. Entonces sería menos XY por el seno de XY. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Y nos hace falta una parte que nada más sería simplemente el coseno de XY. Listo. Y entonces aquí sería esta expresión con esta expresión que es menos por menos da más, entonces se simplifican, y coseno de XY menos coseno de XY también se simplifican. Entonces nos quedó 0K. Entonces el rotacional es el vector 0, por lo tanto, el campo vectorial es conservativo. Y la diferencial de phi es una diferencial exacta, que es lo primero que nos preguntaban. Determina si es una diferencial exacta. Entonces, si esto viniese, les repito para que entiendan lo que dijimos hace rato, si esto apareciera en el integrando de una integral de línea, o sea, si yo tuviera algo como esto, la integral de línea a lo largo de la curva C de Y coseno de XY por diferencial de X más X coseno de XY más seno hiperbólico de YZ diferencial de Y más Y seno hiperbólico de YZ más 1 por diferencial de Z. Si tuviera una integral de línea de este estilo y me dijeran calcula el valor de la integral de línea del punto A 0, 0, 0 al punto B 1, 2, 3 a lo largo de la mitad de una circunferencia, pues no va a importar si uso esta curva o uso una línea recta que una los dos puntos. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero hay una alternativa mucho más simple todavía, es determinar quién es esta función phi, y si la puedo identificar, entonces bastará con que para calcular el valor de esta integral de línea, con que evalúa la función phi en el punto B, menos la evaluación de la función phi en el punto A. Y si a mí me hubiesen dicho, pues calcula esta integral de línea a lo largo de una curva suave que es cerrada, entonces ya directo pongo que el resultado es 0, porque como el punto inicial y el punto final son el mismo, entonces la diferencia de estas expresiones va a ser 0. Eso es el resumen de todo lo que dijimos entre la clase pasada y hace un momento. Pero bueno, entonces ya calculamos que sí es una diferencial exacta. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que hicimos? Ahora sí. Bueno, vamos a calcular nuestra función phi, de la cual esta es su diferencial total. Muy bien. Entonces, decíamos que un campo es conservativo si este puede representarse como, o se obtuvo a partir de calcular el gradiente de una función phi. Y sabíamos que el gradiente de una función phi está formado por la derivada parcial de la función phi respecto de x, de la función phi respecto de y y de la función phi respecto de z. Muy bien, y entonces comparando término a término estos dos vectores, me podrían decir quién sería la derivada parcial de phi respecto de x, muchachos. Sería y coseno de xy. Exacto, muy bien. Y luego, ¿quién sería la derivada parcial? Lo voy a poner con otro color. ¿Quién sería la derivada parcial de phi respecto de y? Y por último, ¿quién sería la derivada parcial de phi respecto de z?
Entonces, la derivada parcial de phi respecto de y, pues es x coseno de xy más z seno hiperbólico de yz. Y la derivada parcial de phi respecto de z, pues es la tercer componente que es y seno hiperbólico de yz más 1. Muy bien. Y entonces, para encontrar esta función phi, voy a partir de esta expresión que tengo aquí. Entonces, voy a integrar, voy a poner aquí integrando a derivada parcial de phi respecto de x, pues respecto a x. Entonces, ¿qué me quedaría? La integral de la derivada parcial de phi respecto de x será la integral de y coseno de xy diferencial de x. ¿Hasta ahí me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, vamos a integrar parcialmente. O sea, como estamos integrando, o aquí estamos mencionando que vamos a integrar respecto de x, todo lo que no sea x se considera constante. Bueno, entonces para que no se me vayan a confundir, lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, la integral de la derivada parcial de phi respecto de x será simplemente phi. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Pues la integral de esta parte será phi. Sí. Ajá, muy bien. ¿Y la integral de este lado derecho quién sería? Si estamos integrando todo respecto de x. Sería menos... No. Porque ¿quién es la integral del coseno de u diferencial de u? El seno de u más una constante, ¿no? No es negativo, es positivo. Es entonces el seno de xy. Ajá, seno de xy. Bueno, para que vean que cómo se simplificó, recuerden que como estoy integrando respecto de x, y es una constante. Entonces sale de la integral y me quedaría y veces la integral del coseno de xy diferencial de x. Entonces la integral del coseno de u es el seno de u entre el recíproco de la expresión constante que aparece en el argumento. Entonces aquí sería entre y eso quedaría lo que su compañero Alejandro dijo. Simplemente sería el seno de xy. No sé si me di a entender, si fui claro con esto, muchachos. ¿Cómo ven? Para los que no lo entiendan, pues lo que les propondría que hagan es un cambio de variable. Entonces diría, si m es x por y, entonces diferencial de m sería y veces la diferencial de x. Y entonces esta expresión constante, ¿por qué digo que es constante? Porque estoy integrando respecto de x. Entonces esta expresión constante pasa del lado izquierdo dividiendo y me queda esto. Entonces me quedaría la integral de y, integral de coseno de m, diferencial de m sobre y, que es como es una constante, sale de la integral y me queda integral de coseno de m, y entonces me quedaría que la integral del coseno de m es el seno de m, y donde el seno de m es xy, y eso fue justamente lo que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí, profe. Bueno, y algo, aquí viene lo importante. Entonces, la integral, como es una integral indefinida, pues tenemos que sumarle una constante, pero esta va a ser una función constante que depende de las variables respecto a las cuales no estamos integrando. Entonces, como aquí estábamos integrando respecto de x, el resultado, bueno, al resultado de esa integral le tengo que sumar una constante que no dependa de x, es decir, pues que dependa de las otras dos variables que son y y z. Entonces, ¿entendieron eso? ¿Y por qué razón escribimos la constante que depende de y y de z? O se lo repito, no importa, ¿eh? Díganme, por favor. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Entonces, les repito, es porque es una integral indefinida, tenemos que sumarle una constante de integración, pero en este caso esta constante va a depender de las funciones y z. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de x. Muy bien. Entonces, si yo derivo ahora esta expresión que obtuve, derivando phi respecto a y, ¿qué me quedaría? Pues sería derivada parcial de phi respecto de y. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Y coseno de xy. No. Un pequeño errorcito estaba por ahí. ¿Puedes repetirlo y verificarlo? Ajá.
Mira, No es X coseno de X. ajá, exacto, porque me habían dicho Y coseno de XY, pero no, es X coseno de XY, porque la derivada del argumento respecto de Y nos da X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y nos quedaría más la derivada de C respecto de Y, donde C es una función que depende, bueno, la voy a poner aquí arriba para que no piensen que es otra cosa, pues C depende de Y y de Z. Muy bien. Entonces, nosotros ya derivamos a esta primera función phi que encontramos parcialmente respecto de Y, y de hecho, nosotros ya teníamos como dato quién era la derivada parcial de phi respecto de Y, entonces, pues tienen que ser iguales, y pues la igualo a eso que tengo aquí. Entonces me quedaría que esto tiene que ser igual a X coseno de XY más Z por el seno hiperbólico de YZ. Y entonces, comparando a ambos lados, como esta expresión aparece en ambos lados, igualita, entonces se simplifica. Y entonces me quedaría que la derivada parcial de C, que está en función de Y y Z, respecto de Y, sería al seno a Z por el seno hiperbólico de YZ. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Gracias. Y entonces, ¿qué crees tú que vamos a hacer ahora? Porque yo quiero saber quién es C que depende de Y y de Z. Entonces vamos a integrar respecto de qué variable. Respecto a Y. Respecto a Y, muy bien. Exacto. ¿Por qué? Pues porque derivamos respecto de Y. Entonces nos quedaría la integral de la derivada de C que depende de Y y de Z respecto de Y, la voy a integrar y eso será igual a la integral de Z por el seno hiperbólico de YZ respecto de Y. Entonces voy a subir mi pizarrón y aquí abajo voy a escribir el resultado de esta integral. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? La de la izquierda. O sea, ¿qué pasa si a algo que estoy derivando respecto de una variable lo integro respecto de esa misma variable? Es el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Se acuerdan? De la derivada Solo la constante, integral, ¿no? queda solamente el integrando, exactamente, que el integrando pues es esta función constante que depende de Y y de Z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A lo que me refería era esto, la derivada con respecto de X de la integral de f de X diferencial de X, pues es simplemente f de X, el integrando. Muy bien. Porque estoy integrando respecto de una variable y luego derivando respecto de esa misma, pues me queda simplemente el argumento. Y por eso, como estoy derivando a C respecto de Y y luego integrándolo respecto de Y, pues simplemente me queda C. Muy bien. Y del lado derecho, a ver quién me ayuda. ¿Quién me dice cuál sería el resultado de la integral del lado derecho? Coseno hiperbólico de Muy YZ. bien, perfecto. Muy bien. Coseno hiperbólico de YZ. Y si alguien está confundido y dice, no, yo no sé de dónde salió ese resultado, no sé si estoy bien o no, se lo imaginan, pero bueno, nosotros sabemos que para ver si el resultado de una integral es correcto, pues puedo derivar respecto de la variable que estoy integrando. Y si mi resultado es el integrando original, pues significa que estoy bien. Y sí, efectivamente, al derivar esta expresión, llego a esta. Entonces, sí, esa es la integral de esa expresión, pero nos hace falta sumarle ahora una constante que solamente va a depender de la variable que nos hace falta integrar. ¿Y cuál es esa variable? Ya, fíjense, ya integramos respecto de X, de hecho, con esa empezamos. Ya integramos respecto de Y, pero nos hace falta integrar respecto de Z. Entonces, al resultado de esa integral le tengo que sumar una constante, pero que ya solo va a depender de Z. Muy bien. Y entonces, yo ya tengo quién es C de X de YZ. Y entonces, en mi función phi, que fue la que estoy buscando, entonces me quedaría phi será seno de XY más la función constante que depende de Y y de Z, que es coseno hiperbólico de YZ más C, que depende exclusivamente de Z. Muy bien. Y entonces me hace falta todavía saber quién es esta expresión. Ah, pues muy sencillo. Lo que hago ahora, pues es derivar a phi respecto a Z. Y entonces, ¿qué me quedaría? Derivada parcial de phi respecto de Z.
¿quién sería? ¿Cuál es la derivada de esta expresión respecto de z? 0. 0, muy bien. ¿Y la derivada de esta expresión respecto de z? Sería y seno hiperbólico de YZ. Hiperbólico de YZ. Exacto, muy bien. ¿Y la derivada de esta expresión respecto de z? ¿Quién sería? Es una función que depende de z, entonces, ¿quién es su derivada? Ah, pues C'. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Y bueno, nosotros ya sabíamos quién era la derivada parcial de phi respecto de z. La escribo aquí enfrente para compararlas. Entonces, mi derivada parcial de phi respecto de z está aquí arriba, que es y seno hiperbólico de YZ más 1. Entonces, y seno hiperbólico de YZ más 1. Y entonces, comparando estas dos, me quedaría que esto y esto son iguales. Y entonces me queda que C' de Z es igual a 1. Y entonces aquí escribo integrando respecto a Z. Entonces me quedaría la integral de C' de Z respecto de Z es igual a la integral de 1 diferencial de Z. Entonces, ¿cuál es la integral de C' de Z respecto de Z? Ah, pues C de Z, y la integral del diferencial de Z es Z. Entonces yo ya encontré quién es C de Z y nada más me hace falta sumarle una constante que ahora sí ya no depende de ninguna variable porque integré a una función respecto de una sola variable. Bueno, a una función que dependía de una variable respecto de esa misma variable. Entonces ya le sumo una constante esencial y arbitraria que es numérica. Y entonces ya terminé por fin de determinar quién es mi función phi que depende de x, y, z. Será seno de xy más coseno hiperbólico de yz más, ya sé quién es c de z, que es z más una constante. Y esta ya es mi función potencial, justamente. Y ese es el proceso que se tiene que seguir. La grabación dice calcular el volumen de la integral de línea a lo largo de la curva C, a la menos x diferencial de x menos e a la y diferencial de y a lo largo de la curva C, que tiene por ecuación cartesiana 4x cuadrada más y cuadrada igual a 4, la cual es una elipse del punto A de coordenadas 0, 2 al punto B de coordenadas 1, 0. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si el integrando es una diferencial exacta. Entonces, una forma es calcular el rotacional y otra forma, cuando solamente tenemos dos componentes, es calcular la derivada parcial de P respecto de ¿quién? ¿Se acuerdan, muchachos? Y compararla con la derivada parcial de Q respecto de X. Entonces, ¿cuál es la? Recuerden que esta será P de X y esta será más Q de Y. Ah, aquí puse mal la diferencial. No puede ser la misma dos veces. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de P respecto de Y? ¿Cuánto vale? 0. 0, muy bien. ¿Y la derivada parcial de Q respecto de X, cuánto vale? 0 también, ¿verdad? Porque no contiene a X esta expresión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Por lo tanto, es una diferencial exacta. El integrando es una diferencial exacta. Y les decía, si ustedes no tienen a la mano estas expresiones, pues pueden calcular su rotacional. Entonces, el rotacional del campo, pues escribimos I, J y K. El campo vectorial, pues tendrá componentes E a la menos X en I, menos E a la Y en J. Entonces, sería derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y y derivada parcial respecto de Z. Primer componente del campo, segunda componente del campo y tercer componente del campo, que es nula porque no hay. Entonces ya el rotacional del campo sería en I, la derivada parcial respecto de Y de 0, menos la derivada parcial respecto de Z de esta expresión, nos queda 0. Luego sería menos en J, la derivada parcial respecto de X de 0, menos la derivada parcial respecto de Z de E a la menos X, que es 0 porque no contiene a Z. Y por último, más K, por derivada parcial respecto de X de esta expresión,
que es 0 porque no contiene X, menos la derivada parcial de esta expresión respecto de Y, que también es 0. Y observamos que el rotacional del campo es el vector 0. Por lo tanto, podemos concluir que es una diferencial exacta. Muy bien. Y entonces, bueno, dijimos que el campo vectorial va a tener componentes P de X más Q de Y. Entonces, nosotros sabíamos también que P de X es la derivada parcial de la función potencial respecto de X. ¿Por qué? Porque el campo vectorial se puede expresar como el gradiente de la función potencial, si es que es conservativo. Entonces nos quedaría derivada parcial de phi respecto de x en y, más derivada parcial de phi respecto de y en j, y ya no pongo la de z porque pues no aparece. Entonces estoy diciendo que la derivada parcial de phi respecto de x, ¿a quién sería igual, muchachos? Aquí está nuestro campo. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de phi respecto de x? E a la menos X. E a la menos Muy X. bien, perfecto, e a la menos x. ¿Y con esto qué hago? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la función potencial, justamente? Integrar bueno. con respecto a X. Ajá, perfecto. Antes de eso voy a poner quién es derivada parcial de phi respecto de y, menos c a la y. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, ahora sí, de esta expresión decimos integrando respecto a x. Muy bien, ¿qué nos quedaría? Ah, pues la integral respecto de x de derivada parcial de phi respecto de x. Y eso tiene que ser igual a la integral respecto de x de e a la menos x. Entonces, ¿cuál es el resultado de la integral de la izquierda? De esta. Phi. Phi, muy bien, perfecto. ¿Y de la derecha? Menos e a la menos X. Menos e a la menos x más una constante. ¿Están de acuerdo? Que tiene que depender de las variables que respecto a las cuales no hemos integrado hasta el momento. ¿Y cuál es la variable o las variables de las cuales no hemos integrado hasta este momento? Y. Solo y. Muy bien, perfecto. Así de sencillo. Y entonces, bueno, esta es mi función potencial, pero necesito saber quién es c de y. Para poder determinar quién es c de y, entonces ahora digo derivando a phi de x respecto a quién. Pues respecto a la segunda variable que es y. Y entonces me quedaría derivada parcial de phi respecto de y sería la derivada de esta expresión respecto de y, que es 0, y más la derivada de esta expresión respecto de y, que sería c' de y. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí. Y Sí. yo ya sé que esto, ¿cuánto debe de valer? ¿Cuánto vale la derivada parcial de phi respecto de y? Menos e a la y. Menos c a la y, muy bien. Y entonces, yo no quiero a c' de y, yo quiero a c de y. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues entonces digo, integrando respecto a y. Entonces será la integral respecto de a y de esta expresión, que es c' de y esta expresión que sería menos c a la y. Entonces, ¿cuál es la integral de c' de y respecto de y? ¿Qué? C de y. Ajá, c de y, exacto. ¿Y cuál es la integral de menos c a la y? Diferencial de y. ¿Cuál es esa integral? Ajá. ¿Cuál es? Muchachos. E a la menos y, ¿no? No. Menos c a la y. Menos e a la y. Ajá, menos c a la y es así. Porque el argumento no es negativo, entonces no. ¿Y qué nos hace falta a esta expresión? Una constante. Sumarle una constante que dependa de las variables que no hemos utilizado, pero pues ya usamos todas, que solo eran x y y, entonces esta sí es una constante literal, un número, y entonces ya encontré que mi función phi, que va a depender solo de x, y, sería menos c a la menos x, menos c a la y más c, y ya esta es mi función potencial. Y entonces, como el integrando de la integral de línea era una diferencial exacta, entonces, el valor de la integral de línea solamente se calculará como la evaluación de la función potencial en el punto final menos la evaluación de la función potencial en el punto inicial. Entonces, fíjense, aquí escribiremos la integral de esta expresión que teníamos, que era e a la menos x diferencial de x, permítanme.
e a la menos x diferencial de x menos c a la y diferencial de y. ¿Sí era esa, verdad, muchachos? Sí. Se va a calcular como esta función potencial que calculamos evaluada en el punto B menos la función potencial en el punto A, así de sencillo. Y entonces, ¿quién es nuestro punto final? Nuestro punto final es 1, 0 y nuestro punto inicial es 0, 2. Entonces, nada más evalúo a menos c a la menos x menos c a la y en el punto 1, 0. Sí, era ese, ¿verdad? A ver, déjenme ver por qué. 1, 0 y voy a restarle la evaluación de la función potencial en 0, 2, me parece. A ver, permítanme otra vez. Sí, 0, 2. Listo. Ya ni siquiera uso la curva porque pues no es importante. Y alguien podría decir, oiga, pero ¿por qué no puso la constante? Ah, pues porque como aquí está sumando, pero aquí también, las dos constantes se van a restar y pues no es necesario. Recuerden que cuando se va a evaluar el resultado de una integral, se ponga la constante porque al final de cuentas se va a simplificar. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues que esta integral de línea, ¿a qué sería igual? Pues la evaluación en 1, 0, como son pares ordenados, donde veamos x ponemos 1 y donde veamos y ponemos 0. Entonces nos quedaría menos c a la menos 1, menos c a la 0, que eso es 1. Y le voy a restar la evaluación en 0, 2. Entonces me quedaría menos 1 menos e al cuadrado. Ya está. Entonces, menos 1 menos menos 1 se hace 0 y entonces nos quedaría menos menos c al cuadrado, sería e al cuadrado y menos e a la menos 1 nos queda 1 sobre e y este es el resultado de nuestra integral de línea. ¿Están de acuerdo todos, muchachos? ¿Sí me entendieron lo que hice? ¿Sí se nota que fue mucho más sencillo en este ejercicio?